En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Tras la Pascua, ese ciclo en que hemos celebrado la Resurrección, las fiestas importantes en los domingos siguientes de la Trinidad y el Corpus, y la semana pasada con esas fiestas grandes también de San Juan Bautista, el corazón de Jesús, el corazón de María, la Iglesia entra en otra clave litúrgica también del tiempo ordinario, de seguir contemplando los misterios del Señor en su acontecer cotidiano, en su caminar día a día, y máxime en este tiempo ya un poco estival, en el que los niños ya no tienen colegios y por lo tanto todas las relaciones se reconfiguran. Pero nosotros no abandonamos la fe, no la dejamos a un lado. Nos seguimos sintiendo convocados por el Señor Jesús para celebrar la fe, para escuchar su palabra, para compartir el pan de la Eucaristía. Seamos todos bienvenidos a esta celebración, los que estáis aquí presentes y aquellos que nos seguís por la televisión. Y hoy, al inicio de esta 13ª semana del tiempo ordinario, vamos a hacer memoria de un santo particular, de San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia, nacido en el año 370. Elegido para ocupar la sede de Alejandría de Egipto, mostró singular solicitud por la integridad de la fe católica. Se apoyaba en la experiencia de la salvación que la Iglesia cree y vive. Si lo humano está separado de Dios en Cristo, entonces el hombre no ha sido salvado por Dios. En el concilio de Éfeso, que él presidió, se definió la fe de la Iglesia, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y que María es la Madre de Dios. Pues vamos a recordar a este santo que tanto tuvo que ver en esa definición de la maternidad divina de María en los primeros siglos de la Iglesia, y como siempre al comienzo de la celebración pedimos humildemente perdón por nuestros pecados. Tú eres la salud del mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú eres la resurrección y la vida. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres nuestra única esperanza. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste del obispo San Cirilo de Alejandría un defensor invicto de la maternidad divina de la Santísima Virgen María, concede a cuantos creemos que verdaderamente es la Madre de Dios alcanzar la salvación por la encarnación de Jesucristo tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Israel y por 4 no revocaré mi sentencia, por haber vendido al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres, tuercen el proceso de los débiles, porque padre e hijo se llegan juntos a una misma muchacha, profanando así mi santo nombre. Sobre ropas tomadas en prenda se echan junto a cualquier altar, beben en el templo de su Dios el vino de las multas. Yo había exterminado a los amorreos delante de Israel, altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí su fruto por arriba,
sus raíces por abajo. Yo os había sacado de Egipto y conducido por el desierto 40 años hasta ocupar la tierra del amorreo. Pues bien, yo hundiré el suelo bajo vosotros como lo hunde una carreta cargada de gavillas. El más veloz no podrá huir, ni el más fuerte valerse de su fuerza, ni el guerrero salvar su propia vida. El arquero no resistirá, ni el de pies ligeros podrá salvarse, ni el jinete salvará su vida. El más intrépido entre los guerreros huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. Atención los que olvidáis a Dios. Atención a los que olvidáis a Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Atención los que olvidáis a Dios. Cuando ves un ladrón, corres con él, te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca urde el engaño. Atención a los que olvidáis a Dios. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención los que olvidáis a Dios. Atención los que olvidáis a Dios. No sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Atención los que olvidáis a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Aleluya, Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Había un teólogo que decía que a la hora de la homilía había que tener en una mano el periódico y en otra la Biblia. En definitiva, para que la palabra de Dios ilumine la realidad que vivimos. Además de la actualidad, pues también nosotros podíamos poner nuestro diario personal, que es también nuestra propia existencia, y por lo tanto que la palabra vaya iluminando también nuestra propia vida. Pero si nos ceñimos un poco a esta actualidad que estamos viviendo, yo creo que hoy podríamos concentrar y rescatar como tres temas fundamentales que podrían ser iluminados también por la palabra de Dios que hoy hemos proclamado. El primero sería la familia y la vida. Este es el primer tema que ha
concitado, ¿verdad?, este fin de semana, porque en Roma el Papa Francisco ha celebrado ese encuentro mundial de las familias y ha proclamado y ha gritado una vez más que la familia es aquel lugar donde se aprende a amar. La familia es aquel lugar donde se aprende a darse a los demás. La familia es aquel lugar donde uno es capaz de salir de sí mismo para ofrecer la vida por los otros. Ese ha sido como un gran núcleo, ¿verdad?, unido también a ese gran grito también por la vida que se celebraba ayer aquí en Madrid. Entonces, esa es la clave fundamental, y eso es lo que el profeta Amós, de alguna manera, en la primera lectura, recuerda y denuncia al pueblo de Israel. Nos podríamos quedar con las dos frases del Salmo responsorial, que muchas veces no le hacemos mucho caso, pero que siempre es palabra de Dios y que siempre nos interpela de una manera muy significativa. Si recordáis, el estribillo era: atención a los que olvidáis a Dios. Y eso es lo que Amós les recriminaba a aquel pueblo de Israel que había olvidado la alianza que Dios había establecido con ellos, había olvidado el pacto que había firmado con esa alianza, que había olvidado que Dios los había sacado de Egipto y los había llevado a la tierra prometida y había sacado de allí al pueblo de los amorreos para darle aquella tierra en la que manaba leche y miel. Y el pueblo de Israel había olvidado eso. Y en ese salmo también recuerda: al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Esa era la ley en la que vivía Israel, la del buen camino y la del mal camino. El buen camino era aquellos que seguían el pacto de Dios, la alianza, la fidelidad. El mal camino era aquellos que desviaban de allí, ¿no? Bueno, pues es también como una advertencia también para nosotros. Atención los que olvidáis a Dios. ¿Por qué? Porque si olvidamos a Dios, puede pasar lo que les pasaba también a los israelitas en aquel tiempo. Pisoteaban en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres. Bueno, esto también, otra de las imágenes que nos han bombardeado este fin de semana, ¿verdad?, ha sido toda esa problemática de la inmigración tan triste y tan lamentable que se ha visto, ¿no? El Papa Francisco siempre recuerda esos 4 verbos de acoger, proteger, promover e integrar en este desafío tan acuciante y tan hiriente en muchas ocasiones que vivimos, dentro de lo que debe ser una emigración ordenada y racional, pero siempre poniendo a la persona por delante. Por lo tanto, la palabra también nos puede ayudar a esto. ¿Por qué? Porque si olvidamos a Dios, entonces olvidamos los principios fundamentales. Algunos han querido pensar que olvidándose de Dios, ellos iban a estar más reconocidos y que matar a Dios y apartar a Dios de la vida iba a suponer una mayor libertad. Y se ha demostrado precisamente todo lo contrario, que cuando Dios desaparece de la vida de las personas, entonces, y de las sociedades, entonces precisamente aparece la muerte, aparece esa cultura de la muerte, aparece precisamente la falta del respeto a los derechos más fundamentales. Eso es lo que significa apartar a Dios. Sin embargo, cuando ponemos a Dios en el medio de nuestra vida, la dignidad de la persona se promueve, se protege, se ampara y se crean también lazos de fraternidad para establecer estas relaciones de humanidad entre nosotros. Ojo, atención con olvidar a Dios, porque cuando olvidamos a Dios, entonces se deterioran el resto de las relaciones. Y finalmente, con la familia y la vida que hemos celebrado el fin de semana con el Papa en el Encuentro Mundial en Roma, con esta cuestión de la inmigración, que también ha sido una de las escenas pues, que nos ha conmovido en muchas ocasiones, ¿no? El otro tema podría ser el de la paz. Estamos a punto de iniciar esa gran cumbre que se va a dar aquí en Madrid y vamos a pedir por todos esos gobernantes para que siempre promuevan la paz, protejan la paz, defiendan la paz y en definitiva busquen siempre el bien de las sociedades y de los pueblos.
Ese es el gran grito que hoy podemos hacer. Con una salvedad también, o con un condicionante. La invitación que nos hace Jesús hoy en el Evangelio al su seguimiento nos dice que su seguimiento no es fácil. Cuando uno se muestra dispuesto a seguir a Jesús, le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Si quieres seguirme, no esperes muchas seguridades. Aquí más bien estamos en algo de inseguridad, ¿no? No esperes muchas, coberturas, no esperes muchas riquezas ni mucho poder. No, más bien espera la provisionalidad. Incluso muchas veces tendrás que ir contracorriente, como los cristianos tienen que ir en ocasiones, muchas veces contracorriente, y así lo ocurre, ¿no?, en las sociedades y en la vida. O en la otra ocasión, cuando le dice: deja que los muertos entierren a tus muertos, Jesús no está yendo contra el cuarto mandamiento, lo ha defendido muchas veces, el honrar al padre y a la madre y cuidar de ellos. Está poniendo una exageración. Está poniendo una exageración que en la cultura de Israel se entendía muy bien, porque nada era tan sagrado como enterrar al propio padre, ¿verdad?, o a los propios familiares, sino que está poniendo una exageración para que se vea que el seguimiento de Jesús es algo radical, es algo incondicional, es algo que coge la propia vida, y que esa es la prioridad y la urgencia, y que hay otros muertos espiritualmente, por decirlo así, podría decir Jesús, que se ocupen de otras cosas, pero los que estéis vivos, los que estéis dispuestos a dar la vida por el reino, poneos en el seguimiento mío, poneos detrás de mí. Y seguir a Jesús, en definitiva, no tiene algo que ver físicamente, ¿verdad?, de ponernos detrás de una imagen, aunque lo podamos hacer en las procesiones o el día del Corpus. Tiene que ver con imitar su vida, con imitar su ejemplo, con vivir como vivió Él. ¿Y cómo vivió Él? Dándose a los demás, dándose por los demás, hasta dar la vida en la cruz por la salvación de todos. Esa es la llamada que hoy estamos invitados a seguir, a caminar con Él. Y quizá recordando y anticipando también la fiesta que vamos a vivir dentro de 2 días de San Pedro y San Pablo, en el que hoy rezamos de una manera también especial y anticipando por el Papa Francisco, que hoy es su aniversario de ordenación episcopal, podemos recordar las palabras de Pedro y hacerlas nuestras. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Acudamos al Señor, que Él tiene palabras de vida eterna, sigámosle viviendo y asumiendo, ¿verdad?, las mismas actitudes y el mismo ejemplo que Él nos dejó, que es entregar la vida por los demás. Que así sea. En la conmemoración de San Cirilo de Alejandría, oremos al Señor nuestro Dios, fuente de toda verdad. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos, por todo el clero y el pueblo a ellos encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los gobernantes y sus ministros, encargados de velar por el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los navegantes, por los que están de viaje, por los cautivos y por los encarcelados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, reunidos en este lugar santo en la fe, devoción, amor y temor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo, tu palabra como luz del mundo, por intercesión de San Cirilo, escucha las súplicas de tus fieles que quieren permanecer a la escucha de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que presentamos en este santo altar en la fiesta de San Cirilo, para que glorifiquen tu nombre y nos obtengan el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Cirilo, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Particularmente pedimos por Angelita, José Antonio y los difuntos de la familia de Diego Quevedo. Ten misericordia de todos nosotros y así,
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor.
Oremos. Saciados con el alimento celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que siguiendo con fidelidad las enseñanzas de San Cirilo, nos mantengamos en continua acción de gracias por los dones recibidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Aprovechando que hoy es el 25 aniversario de la ordenación episcopal del Papa Francisco y que pasado mañana vamos a celebrar San Pedro y San Pablo, orando especialmente por él, vamos a terminar con una breve oración por el Papa. Oh Dios misericordioso y eterno, nuestro pastor y guía, mira con amor a Francisco, tu siervo, a quien elegiste como sucesor de San Pedro y pastor de tu grey. Escucha, Señor, la plegaria de tu pueblo y haz que nuestro Papa confirme en la fe a todos los hermanos, para que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, el amor y la paz. Concédele valor, sabiduría y amor a tu pueblo, para que él sirva con fidelidad a todas aquellas personas a quienes tú le has confiado sus cuidados y lleve a tu Iglesia unida en la fe, de corazón y voluntad, mientras procuramos llevar a su pleno cumplimiento la misión de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida, podéis ir en paz.